Cada día y de modo más cotidiano, especialistas de diferentes disciplinas orientados al desarrollo apuntan hacia las organizaciones de la sociedad civil. Las nuevas formas tecnológicas, la defensa de una calidad de vida sostenible e inclusiva para el conjunto de los actores de la sociedad, la nueva relación campo-ciudad, los desafíos de la construcción cultural en los territorios, la superación de las brechas y déficits de importantes sectores de la sociedad, son todas materias de gran relevancia en donde la sociedad organizada desempeña papeles claves. En este contexto, contarles que el título de esta parte de la jornada es Descentralización y Participación, y vamos a escuchar a don Egon Montesinos con la ponencia que lleva por título Descentralización y Democracia en Chile, análisis sobre la participación ciudadana en las regiones. Quiero presentar a Egon Montesinos. Primero que todo decir que es trabajador social, colega, siempre lo digo, de la Universidad de la Frontera, magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de los Lagos, doctor en Investigación en Ciencias Sociales, mención Ciencia Política, de Flaxo, México, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Egon, por favor, yo sé que es mucho más amplio el currículum, pero queremos escucharte. Bienvenido. Hola. Ahí está. Muy bien. Quiero partir agradeciendo la oportunidad de estar nuevamente acá en Magallanes, en Punta Arenas, a quienes hicieron posible que esté acá, a Edmundo Leiva, más conocido como Pocho, Felipe, el director del Centro de Estudios Regionales, Felipe Lagos, y a mi querida amiga Paola Fernández, quienes hicieron posible que esté acá, y a todo el equipo del GORE, de la UMAG, por darme la oportunidad de compartir algunas reflexiones con ustedes. Quiero partir contándoles una anécdota. En Uruguay, yo soy muy admirador de la democracia uruguaya y especialmente de cómo los dirigentes sociales tienen rol en la gestión pública. Los dirigentes sociales en Montevideo, Maldonado, que son departamentos que conozco bien por los estudios que he hecho del presupuesto participativo en América Latina, ellos me dijeron cuando estuve allá y cada vez que converso, me dijeron, miren, la participación ciudadana no es una cuestión puramente técnica, esto es disputa de poder. Participar, cuando los ciudadanos toman una decisión, alguien deja de tomar esa decisión. Y cuando se provoca ese fenómeno es porque estamos poniendo en tensión decisiones. Calles versus caminos, veredas versus sedes, hospital versus escuela, presupuestos participativos versus consultas ciudadanas. Por lo tanto, en definitiva, es construir política desde lo local, desde abajo. Por lo tanto, este no es un tema que sea simpático o sea muy atractivo para gobernantes que no tienen convicciones, por ejemplo, de participar. Y cuando hay gobernantes que no tienen convicciones de promover participación y la sociedad civil es algo pasiva, pues no hay dinámicas de participación. Cuando la sociedad civil es muy activa y el gobernante no tiene muchas convicciones, la sociedad civil empuja al gobernante. Y cuando se juntan dos voluntades, que son las dos voluntades más importantes para que esto resulte, un gobernante, sea alcalde, gobernador, ministro, lo que sea, con vocación de promover participación y una sociedad civil activa, bueno, se produce el efecto más benigno en favor de la participación ciudadana, que es que surgen mecanismos, cualquiera sea. Puede resultar un presupuesto participativo, una consulta ciudadana, una planificación participativa, una inversión participativa, etc. Le agregamos un tercer componente, países que no tienen reglas del juego o leyes que incentiven la participación. Chile es un país en América Latina que es reconocido por no tener reglas del juego que incentiven la participación. La ley 20.500 sugiere mucho, es una ley que sugiere qué hacer, pero no garantiza el derecho a participar en la gestión pública. Y le voy a poner un ejemplo.
La ley dice que a nivel municipal y en cualquier servicio público puede hacer desde consultas ciudadanas, presupuestos participativos, puede hacer cualquier mecanismo que se le ocurra. ¿Dónde está el problema de la ley? Que no garantiza que eso suceda, porque para que eso suceda deben existir a lo menos dos cuestiones. Una, que el gobernante tenga voluntad política de que eso suceda. Dos, que hayan recursos para que eso suceda. Y voy a poner un ejemplo. Nacimiento, región del Biobío, municipio. Futrono, región de Los Ríos, 2019. Tenían el mismo problema. Ponemos o no ponemos cobro en el verano a el estacionamiento. Y el Consejo Municipal estaba dividido. Unos decían que sí, había que cobrar por la alta congestión vehicular. Otros decían que no, porque había que no cobrar simplemente, porque la gente no quería que cobren estacionamiento. Y como estaba dividido el Consejo, también estaba dividida la sociedad civil. El COSOC en ese entonces decía sí, otros decían no. Bueno, el alcalde dijo, hagamos una consulta ciudadana invocando la ley 20.500. Invocando la ley 20.500 significa que esto es una iniciativa en donde se involucra el CERVEL, que tiene que pasar el universo de votantes, se tiene que garantizar transparencia, periodos de difusión, etcétera, etcétera. Cuando el alcalde de Nacimiento y el alcalde de Futrono al unísono dijeron, bueno, ¿cuánto cuesta hacer una consulta ciudadana invocando la ley 20.500? A uno le costaba 20 millones, al otro le costaba 25 millones. Para el uno, que le costaba 20 millones, era el equivalente a subvencionar organizaciones sociales. Para el otro era lo mismo. ¿Qué hicieron los alcaldes? No hicieron consulta ciudadana e hicieron una consulta, entre paréntesis, no vinculante, a dirigentes sociales y finalmente en uno de los municipios no se realizó ningún proceso de participación. Y en el otro, Nacimiento, que tenía recursos porque ahí hay una empresa forestal que de alguna manera apoyaba al municipio, pudo hacer una consulta y el otro no. ¿Dónde se garantizó el derecho? En Nacimiento. En Futrono no, porque no tenían los recursos. Entonces, para garantizar el derecho a participar tienen que suceder más cosas que la voluntad política de un gobernante. Bueno, cuando tenemos legislación de esa naturaleza, estamos muy sometidos a dos cosas. Uno, voluntad política del gobernante, firme, vamos, yo voy a apoyar, voy a poner los recursos, etcétera. Y otro, que esto tenga retorno en la comunidad, que la sociedad civil quiera involucrarse, quiera participar y tenga capacidades para hacerlo. Bueno, Chile vive en un mundo en donde no tiene reglas del juego que incentiven la participación, como sucede en otros países, y dependemos mucho de las voluntades políticas. Hoy estamos entonces en un gobierno regional que se junta esto. Hay voluntad política, pero tenemos que tener también sociedad civil activa, que tome esto y diga, quiero participar. De ahí que tener una política regional de participación, que es una regla del juego, una política regional que va a garantizar recursos, va a decir qué hacer en un horizonte temporal de 4, 6 años, garantiza que usted tiene un conjunto de mecanismos, políticas, programas con financiamiento para poder garantizar el derecho a participar. Bueno, yo les voy a contar dos historias ahora. Tú me cronometras, porque creo que Sergio Galilea va a dormir a esta hora. Duerme su siesta, por si acaso, así que no lo molesten. Les voy a contar dos historias. Una tiene que ver con, esta es la participación específica. Les voy a contar una historia de cómo ha ido cambiando la dinámica de participación, pero los gobiernos regionales a partir de tener autoridades electas. ¿Importa o no tener una autoridad electa para tener procesos de participación? ¿Cómo ha ido cambiando esto en nuestros, desde el 2013 que se eligen cores hasta ahora? Pero antes les voy a contar esta historia de la participación. La participación ciudadana no es una cuestión ambigua. Esta escalerita de una autora que se llama Arnstein, del año 1969, ella ya en ese entonces dice, la participación ciudadana es una especie de escalera, donde hay distintos niveles. Cuando alguien dice todo es participación ciudadana, puede ser todo, desde acá, ya voy a explicar lo que sucede acá, pero desde acá hasta allá. ¿Hay alguno mejor que otro? No. Depende de la realidad territorial, depende de lo que la voluntad política del gobernante y la comunidad acuerden como mecanismos de participación. ¿Hay un nivel mejor que otro? No. ¿Hay un nivel peor que otro? No. ¿Todos los niveles se pueden abordar en una política o en un mecanismo? Tampoco. ¿Hay mecanismos que toman los 4 niveles? Sí.
¿Hay mecanismos que se concentran solo en un nivel? También. ¿Es uno mejor que otro? No. Porque esto depende mucho de la realidad de cada, entre comillas, territorio. Entonces, aquí está la no participación, la manipulación. Cuando un gobernante tiene información y no la comparte, se provocan asimetrías de información. Yo lo convoco a una reunión para decirle que tiene que apoyar el proyecto de central hidroeléctrica San Pedro. Voy a poner ejemplos de la región de Los Ríos. Proyecto central hidroeléctrica San Pedro, y yo le digo, mire, este proyecto es muy bueno para ustedes porque si ustedes aprueban este proyecto, van a tener la escuela muy equipada y muy buena. Y todos dicen, muy bien. ¿Y tiene alguna desventaja, alcalde, esto? No, ninguna. Yo les digo que no tiene ninguna. ¿Pero tiene informe? Sí, aquí tengo un informe que dice que no hay ninguna desventaja. Ustedes están en un espacio de participación donde probablemente sin información completa van a caer en el primer eslabón de la participación, que es la manipulación. Cuando no hay información completa o no hay información que a mí me permita reducir las asimetrías de poder entre el gobernante y el gobernado. Siempre hay asimetrías de poder. Ustedes no están gobernando. No tienen por qué saber cómo se constituye el presupuesto del FNDR, por ejemplo. No es obligación, no es su rol. Ustedes no tienen por qué saber, o sea, tienen consecuencias el hecho de que hoy día el 8% tenga muchas dificultades para implementar. Ustedes requieren que se financien ciertas actividades. Entonces, ¿hay información? Perfecto. Lo que dice esta teoría, para pasar al primer nivel de participación, que es la información, lo que tiene que haber no es un principio de buena fe. Es un principio garantizado de que la información que va a sostener la dinámica de la participación sea lo más completa posible. Para que la información, este señor que convoca a la junta de vecinos dice, sí, tengo un informe, pero es el informe que me dio la empresa. No es el informe de o la universidad o de la institución técnica que tiene que pronunciarse sobre la roca madre de donde va a ser la central hidroeléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hay información completa, pues comenzamos a deliberar. Y se provoca la primera etapa, que es la información. Aquí, entre esto y esto, se provoca el clientelismo político. Entre la manipulación y la información, porque yo le puedo facilitar a usted la información que me conviene para que usted apoye la obra que yo quiero apoyar en este espacio que lo convoco. Tengo 100 vecinos. Hice un gran proceso de participación, pero con la información que el gobernante quería disponer para tomar una acción que el gobernante quería impulsar. Eso en términos de política se llama clientelismo político. No es otra cosa. Es un cambio de que tú me apoyes. Si tú no me apoyas, no te doy un subsidio, una organización, un proyecto, etcétera. Ustedes todos viven me imagino que tienen, cuando van a la feria, ¿no? Hola caserita, ¿cómo está? Vengo aquí a comprar la lechuguita. Y si yo me voy al lado, oiga caserita, usted es mi cliente. Sí, pero es que ya está más barato. Ok, perfecto. Se provoca también en política. Si tú te apoyas allá, si no me apoyas con este proyecto, no se provoca el intercambio de beneficios que muchas veces es lo que se conoce como clientelismo político. Pues, el principal vacuna contra el clientelismo político es la información. Es la participación. Cuando ves el rol que tienen los dirigentes sociales, el primer rol es estar informado. Que así, con información medianamente completa, yo puedo entrar a apoyar algo, opinar algo y a decidir si me da la posibilidad de decidir. Segunda eslabón, aquí estamos en la información y mecanismos de esto hay muchos. Asambleas informativas, programas radiales, etc. Pero pasamos a la consulta. Yo a partir de la información les hago una consulta. Pregunto, ¿usted apoya el proyecto de central hidroeléctrica que va a permitir tener electricidad en este sector y que además ustedes se van a ver beneficiados con una rebaja del 20% de la tarifa eléctrica? ¿Sí o no? Les vamos a rebajar el 20% de la tarifa. ¿Qué me dicen? ¿Apoyan o no? 20%. Ah, pero 30%. ¿Usted está desconfiado? 30%. Sigue dependiendo. Gratis. La gente del sector va a tener luz gratis. ¿Apoya? Todos dicen, vamos, apoyamos. Y resulta que usted está
hipotecando un riesgo de desastre, qué sé yo, porque no tenía la información respecto al impacto de ese proyecto. Entonces, yo con información incompleta les hago una consulta. Y yo digo, bueno, pues si la gente opinó, el 80% de las personas dijeron que sí, que estaban de acuerdo. Soy muy democrático. ¿O qué? ¿Usted va a decir que no le pregunta a la gente? La gente toda apoyó esta iniciativa, pero con información incompleta. Entonces, es importante el primer eslabón, es vital para tener procesos genuinos de participación. De lo contrario, puede provocarse manipulación. Es más, mucha gente con información completa dice, yo prefiero no pagar la luz y si hay un terremoto, bueno, yo asumo el riesgo, pero apoyo el proyecto. Bueno, ahora hay información completa y el alcalde dice, la comunidad apoya. Después vienen los organismos técnicos y dicen, aunque apoye la comunidad que hay un riesgo de desastre y no se puede impulsar el proyecto, que fue lo que pasó en el proyecto San Pedro, Central Hidroeléctrica San Pedro en la comuna de Los Lagos, en la región de Los Ríos. Esto es real lo que les estoy diciendo. Entonces, la información completa, vital. Consulta, vinculante o no puede ser. La consulta ciudadana de el año 2006 en la comuna de Osorno y en la comuna de Purranque para preguntarle a la gente si estaban de acuerdo con pertenecer a la región de Los Ríos, sí o no, fue con información completa, este es el proyecto, pero no era vinculante porque la decisión no le correspondía al municipio. La decisión de si Osorno se sumaba a la región de Los Ríos era del Congreso. Pero los parlamentarios dijeron, los senadores de la época, dijeron, bueno, vamos a hacer una consulta, alcalde, por favor haga una consulta, yo como congresista no puedo hacer una consulta, usted sí puede hacer, yo la hago, pero los alcaldes le dijeron, independientemente de cuántos participen, el resultado de esa consulta va a ser vinculante por voluntad política de quien tiene que legislar, de respetar el resultado. Bueno, un 92% de los purranquinos dijeron, no queremos estar con los valdivianos, son muy problemáticos. Preferimos estar con los osorninos, los puertomontinos, que son más problemáticos, pero no quiero estar con los valdivianos. De allá es Sergio Galilea, de Puerto Montt. Entonces, 92% dijo no, y los congresistas dijeron, dado este resultado, el proyecto que vamos a presentar en el Congreso va a ser sin Osorno. Fue una consulta ciudadana, no vinculante legalmente, pero fue por voluntad política vinculante. Es decir, yo respeto el resultado. La ley, los congresistas podrían no haber respetado el resultado y haber puesto a Osorno y no les pasaba nada, estaban cumpliendo con su deber, pero iban a tener una comunidad enojada de pertenecer a una región. Y las consultas vinculantes en general se les llama plebiscitos. Lo que votamos en septiembre del 2021 por la Constitución fue un plebiscito. El resultado es lo que se hace. Y lo que votamos el 2022 o 2023, ya no me recuerdo, también fue vinculante. Las consultas cuando son vinculantes en general se le llaman plebiscito, etc. Después estamos en decisión, que aquí pasamos a la decisión, pero la decisión no necesariamente tiene que ver con un acto de votar, también es el acto de deliberar. Lleguemos a un acuerdo, que el COSOC o el CORESOC delibere y priorice los proyectos PMU, PMB del gobierno regional. PMU, Programa de Mejoramiento Urbano, PMB, Programa de Mejoramiento de Barrio, o los FRIL, que el CORESOC delibere y decida qué proyectos va a priorizar. Y el gobernante dice, lo que usted decida es lo que vamos a financiar. Traslado la decisión que la ley me otorga a mí, como gobernante, representante, de decidir qué proyectos financio, se la traslado a un cuerpo que no tiene esa misión. El CORESOC no tiene la misión de decidir qué proyectos se financian. Pero un gobernante podría decir, mire, estos fondos quiero que lo decida, a través de un proceso de deliberación, la comunidad organizada. Y luego está el control ciudadano, que es el monitoreo de lo que comprometimos a hacer, cómo se está ejecutando. ¿Se están ejecutando los proyectos que dijimos el año pasado que se tenían que ejecutar? Sí, no, van lento, etcétera, etcétera. Esta es la escalerita de la participación ciudadana, que es muy útil para que cuando nos sentamos a conversar de qué queremos, mucha gente dice, mire, yo estoy aburrido de que me informen. Ojo, la información... Miren, yo tengo anécdotas con funcionarios del gobierno regional, con comunidades que son muy simpáticas. Cuando íbamos a informar sobre el avance del proyecto de la escuela, Francia,
o España en los lagos. 200 apoderados. Y hablaba el técnico, decía, mire, queridos vecinos, les vengo a informar que el proyecto está con una OT, por tanto no puedo obtener el RS. El SNI dice que hay que superar estas observaciones y la FI que no han sacado, el SECPLA lo tiene que hacer para enviarlo a financiamiento del convenio de programación, donde está el FNR y el MinSal. Es un COA, el lenguaje de cárcel, ¿no es cierto?, el COA, pero un lenguaje COA del servicio público. Los funcionarios públicos asumen que todos entendieron, y él asumía, y ni nosotros entendíamos. Dile a la gente que no, esto significa FI, falta de información, hay que hacer un estudio previo de suelo, porque hace 6 meses hubo un terremoto, cambió la normativa, ahora hay que tener normativa antisísmica, y ese estudio cuesta 100 millones, el municipio no tiene los 100 millones, por tanto se retrasa 1 año el proyecto. Por ahí se entendía un poco más. Entonces, la información es clave para tener procesos de participación ciudadana exitosos, empoderadores, porque educa. La formación ciudadana es o requiere de ciudadanía informada. Y claro, a muchos les gusta, yo quiero decidir nada más. Claro, pero puede decidir con información incompleta y puede estar decidiendo mal o puede no tener la información completa. Entonces, los procesos de formación ciudadana, le decía Paola o Pocho, hemos conversado mucho de esto, y si comenzamos con un proceso de formación ciudadana, es que hay que comenzar con un proceso de formación ciudadana, si los GORES son entidades nuevas en Chile. A ver, ¿quién de ustedes tiene un abuelo que recuerda al gobernador de la época del 60? Al gobernador electo, no a los gobernadores de antes. ¿Quién me puede nombrar al gobernador Juan Crisóstomo? No hay, pero si yo les pregunto, nómbreme el alcalde de la época del 60 de Punta Arenas, ¿quién era el alcalde de la época del 60? Va al terremoto. ¿Ves? Ya, ¿y quién era el gobernador de esa época, de la región de Magallanes? No había, porque la región de Magallanes no existía. No había gobierno regional. Los gobiernos regionales son del año 1992. Antes existían estas cosas que se llamaban intendencias provinciales, departamentos, etc. Provincia de Magallanes, había un intendente, que no es como ahora, o sea, no sabemos qué hace un gobierno regional. Si aquí comenzamos a hablar todo lo que hace un gobierno regional. En las candidaturas de gobernador regional se presentaban candidatos a gobernador sheriff, generales. Yo me voy a hacer cargo de la migración, yo voy a resolver el problema de la seguridad, pero si no está entre tus atribuciones, ¿cómo te vas a hacer cargo de eso? No, y la gente decía, sí, el gobernador dijo que iba a sacar a todos los migrantes para afuera. No voy a dejar entrar a nadie. Yo escuché.
Aló, ahí sí. Sí, por favor. Si quieres moderar, sí, para las preguntas. No, ya. Vamos a ver entonces un espacio de preguntas. Ahí están las colegas con los micrófonos. Acá. Don José. Ya, buenas tardes. Más o menos normal el almuerzo. Ya, no, mire. Bueno, se habló temprano de una sociedad debilitada. Se habló, de fortalecimiento de un trabajo con respecto al Pladeco. Ahora se habló de voluntades políticas, reglas del juego, una vinculación y sostenedores democráticos. La verdad que a mí, como dirigente quizás no soy tan empoderado como su dirigente, pero la verdad las cosas de que sí a mí me saltan ciertas dudas con falta la voluntad política, porque existe una ley 20.500 y con todos los temas que usted tocó, con el de vivienda, con todos los temas que usted tocó. La ley 20.500, si bien es cierto, no hace vinculante al ciudadano en sí o al dirigente, pero sí también otro exponente temprano habló del artículo 1 de la Constitución, y yo a la vez se me viene a la mente el artículo 5 de la Constitución Política, que también hace vinculante, ¿cierto?, en la política a decidir a través del voto popular al ciudadano. Entonces, claro, nosotros los dirigentes sociales nos enredamos cuando de repente la Constitución nos da una facultad de vinculación a elegir nuestros gobernantes y no nos da una ley, ¿cierto?, como la 20.500, no nos da la vinculación a decidir el trabajo o la necesidad de nuestro territorio, de nuestra gente. Entonces pasa que, por ejemplo, usted habló de las organizaciones de vivienda. Yo les puedo poner un ejemplo. Aquí en Magallanes el gobierno regional pone un 70% del costo de una vivienda contra un 30% que es el subsidio, pero a la vez el Servio le entrega facultad a la entidad patrocinante para que sea la entidad patrocinante la que haga un bingo y ellos escojan a nivel particular quién va a recibir esa vivienda social en este caso. Entonces ese tipo de cosas muchas veces de verdad nosotros las analizamos cuando tenemos una alcaldía que no es partícipe ni acepta el COSOC en este caso, no trabaja con la sociedad. Se reían cuando decían que el alcalde no hacía nada, pero los dirigentes sociales vemos esa visión con respecto a la municipalidad. Hoy día vuelvo a reiterar lo que dije en la mañana, tenemos más vinculación con el gobierno regional y con nuestro señor gobernador, más que con una municipalidad que debería trabajar, como dijeron temprano en la mañana, con el Pladeco, donde junto a la sociedad civil deberían ver la organización del territorio, y la verdad que no se cumple con eso. Entonces, la duda es, ¿cómo ven ustedes como analistas en este caso la voluntad política con respecto a legislar en un futuro, quizá no muy lejano, con respecto a la vinculación de la ciudadanía? Porque, vuelvo a reiterarle, los dos artículos, tanto la Constitución como la Ley 20.500. Gracias. Mire, ¿sí? Ya, perfecto. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Mientras sale la otra pregunta, yo le voy a contar la historia de un caso. Usted me va a decir dónde es. Por 2 años consecutivos, en un municipio, para decidir poco más de $800.000, 500 millones de pesos, se convocaba más gente que para elegir alcaldes y concejales, por 2 años consecutivos. ¿En qué país cree usted que sucede eso? Deme, ¿dónde se imagina? Yo no creo que sea Chile, pero usted me dirá. ¿Y dónde? ¿Y por qué? Si no hay una ley, lo mismo que acá ya le dije, la ley no garantiza el derecho, no es vinculante. Uno podría imaginar eso, no, es imposible que pase acá. ¿Quién cree, dónde creen que pasa eso? ¿En Brasil, Uruguay, Argentina? ¿Dónde creen ustedes que pasa?
Tírense un rollo si estamos haciendo la metropolitana. ¿Por dónde más? Bueno, eso pasa en Villa Alemana. Villa Alemana. Durante 3 años consecutivos, el presupuesto participativo convocaba más gente a decidir 500 millones de pesos que para elegir concejales y alcaldes. Por 3 años consecutivos. La pregunta es, ¿por qué pasan esas cosas en Chile? ¿Por qué tendría que pasar? Si tenemos una ley tan mala. La voluntad política. Ese alcalde yo no se lo muestro, ¿eh? Porque ese alcalde tiene historias que yo no las quiero contar ni recordar. Pero tenía funcionarios municipales altamente comprometidos y dirigentes sociales altamente empoderados. Si el empoderamiento no tiene que ver con que usted tenga un PhD o una maestría. Sepa dónde está, qué se necesita y qué entiende por participación ciudadana. 30.000 personas votando un domingo para proyectos, ¿sabe de qué monto? 1 millón de pesos por proyecto. Y ahí es donde vienen las críticas de muchos cientistas sociales, dice, pero con eso no cambias la vida. Pero obvio, si un municipio no te cambia la vida. Un municipio no te resuelve los problemas de inequidad, no te resuelve los problemas de desigualdad. Pero la gente valoraba y comenzó a detonar más procesos de participación. San Antonio, Quillota, La Serena, le puedo nombrar 53 municipios en Chile. ¿Por qué pasa eso? Se define qué hacer, una política de participación, y la comunidad participa activamente desde generar las reglas del juego hasta participar, hasta motivar a sus vecinos. Se provocaba recambio, etc. El alcalde de Quillota que volvió tenía la idea de Quillota como una feliz. Cuando él recién llegó, todos se morían de la risa. Quillota es feliz, Quillota es feliz, mire, el alcalde está loco. Ese alcalde hacía mecanismos de participación ciudadana con su COSOC, la Unión Comunal, y él decía, la ley 20.500 a mí no me sirve de nada, al contrario, un estorbo esta ley, no lo ocupamos. De hecho, no tenía COSOC, tenía otro mecanismo, un consejo de la sociedad civil mucho más amplio, más diverso. Entonces, puede parecer contradictoria mi respuesta. La ley es tan mala que provoca cuestiones tan buenas en Chile. Y no tiene que ver con la ley. ¿La ley influye? Sí. ¿Pero es determinante la ley? No. Depende de la comunidad. ¿Cómo se tome esto la comunidad como propósito de política pública? Yo creo mucho en eso. O sea, los casos exitosos en América Latina. Perú tiene una ley de presupuesto participativo. Obliga a los municipios y a los gobiernos regionales a elaborar su presupuesto con participación ciudadana. Y pasa exactamente lo mismo que acá. En asambleas con dirigentes dicen, los alcaldes no nos convocan, los alcaldes no hacen. Entonces ahí tiene una ley vinculante y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la sociedad civil es débil, es frágil, se deja capturar y no hay formación previa. Así que si quiere que yo le diga dónde está la clave, aquí, en este espacio. Aquí está la clave, comenzar una ruta de formación ciudadana y definir qué hacer. Yo no soy completamente teórico, yo hice el free participativo en Los Ríos. Me ensucié las manos hablando con cores, concejales, y ni le cuento cómo me trataron los cores cuando esto se aprobó en Consejo Regional. No me trataron muy bien, porque finalmente entendieron que participar era perder poder. Los free los decidían los cores, antes. Después lo decidió la comunidad. Entonces, esto no es pura teoría. Se lo garantizo. Esto es pega y una definición política. Y mire la contradicción. Termino con esto. En Los Ríos todavía no se aprueba la política regional de participación ciudadana. Porque la misma comunidad dijo, mira, con los FRIL estamos bien, y la política regional la están tirando para atrás. Ya no es necesaria la política. Se detonó antes el tema. Algo lo tiene que detonar. Aquí yo creo que mire, aquí se junta todo lo que está, lo que la literatura dice que es clave para los procesos de participación ciudadana, están esos ingredientes acá. A mí me gustan los tacos, tiene tortillita de maíz, tiene carnecita, cebollita, ají, le va a salir un muy buen taco. Tiene voluntad política, tiene a comunidad interesada, tiene disponibilidad de comenzar a construir una política regional. Nada puede resultar mal. Si es que a esto se le da tiempo también, esta cuestión no llega mañana. No sé si hay más preguntas. Sí, por acá.
Hola, buenas tardes. Bueno, escuchando su exposición, primero que todo agradecerle. Quisiera conocer si es que desde su experiencia, mi nombre es Camila Briceño, yo vengo en representación del equipo del Hogar de Cristo. Quisiera conocer si es que desde su experiencia, cómo pueden participar o cómo han participado los grupos de mayor exclusión, como las personas en situación de calle, en estos procesos de participación ciudadana. ¿Hay ejemplos que pudiese comentar o hay experiencias anteriores que haya tenido de qué manera las personas de estos grupos de mayor exclusión pueden participar? Cuando las políticas regionales de participación ciudadana, las políticas comunales o los mecanismos de participación ciudadana se diseñan con criterios de inversión de prioridades, eso pasa. ¿Qué es la inversión de prioridades? La inversión de prioridades es démosle más a los que tienen menos recursos, voz, representación. Entonces, los que tienen menos voz, recursos, representación, le vamos a asignar recursos para que esos grupos decidan. Pero eso tiene que estar previamente diseñado. Porto Alegre lo hacía así. De hecho, el presupuesto participativo de Porto Alegre era definido por los excluidos, por los grupos excluidos. No participaban los que participaban siempre. Los grupos excluidos definen cuál es la prioridad del próximo año. Porque además los municipios brasileños, colombianos, no son como los municipios de acá que retiran basura. O sea, allá construyen vivienda, construyen hospitales, tienen empresas públicas, tienen muchos recursos. Cuando eso sucede, sí. Pero eso, lo que quiero decir es que eso no pasa por decisión espontánea. Alguien lo tiene que decir. Así hagamos la participación. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá. Presidenta. Acá hay dos. Dos preguntas acá, ¿sí? Inés y Raquel. Y serían las últimas. Voy a moderar yo. Eso, muy bien. Más que pregunta, decir que nosotros aquí, yo considero, desde que vengo trabajando en participación ciudadana, que nosotros hemos avanzado harto, que no está escrito, a lo mejor no está conocido por toda la comunidad. Pero aquí junto a Raquel trabajamos 2 semanas para hacer una consulta ciudadana porque el alcalde no quería hacer consulta ciudadana. De hecho, cuando se enteró que la sociedad civil iba a hacer una consulta ciudadana, hizo una online. O sea, prácticamente lo obligamos para poder, y fue para competir con nosotros. Pero yo creo que, y es lo que dije antes también en mis palabras, que nosotros, si nos podemos empoderar, nos podemos educar, podemos incidir en las políticas públicas. Y por eso esto de Magallanes Participa, para poder tener una política pública de aquí que dure hasta el 2030 y después alguien más que nos suceda lo pueda cambiar, es sumamente importante. Porque hemos logrado cosas. En esa consulta ciudadana, sí, me pueden decir que fue menos del 10% de la población. Logramos alrededor de 9.000 personas, que no es malo. Y con recursos propios, con donación de hojas, con impresiones. Trabajamos con Raquel hasta las 4 de la mañana, con contarle una anécdota, que yo le digo, oye, está lloviendo, yo voy a ir a buscar el auto. Y cuando bajé a la calle dije, ¿y dónde dejé mi auto? Porque como habíamos entrado a las 8 de la mañana a la UNCO, y eran 3, 4 de la mañana, 4 de la mañana. Y la pensaba y no me podía acordar dónde dejé el auto. Pero después, cuando vimos los resultados, uno entiende que si uno se pone la camiseta, y trata de sacar algo adelante, todo se puede. Por eso yo antes decía que juntos somos más. Y ojalá esto mañana estuviera lleno, que la gente entendiera que ellos van a ser partícipes de esta política pública. No va a ser el CORESOC, no va a ser el gobierno regional, va a ser la ciudadanía. Y ahí hicimos varias consultas, pero entre una de esas fue si queríamos el ascensor en el Cerro La Cruz, que era una propuesta del alcalde, y la ciudadanía dijo no. ¿Quieren la vía elevada? Y la ciudadanía dijo no. Por lo tanto, ya en estas próximas postulaciones obvió los 2 proyectos que tenía. Entonces, cuando la ciudadanía quiere, aquí se ha hecho mucho. Yo encuentro que aquí en Magallanes es donde ha nacido más participación ciudadana. El paro del gas, que nos habían dicho que se nos terminó la fiesta, pero la fiesta se le terminó a otro, porque al final ganamos.
Cuando pedimos el oncólogo Magallanes, que vino una doctora alemana y me dice, no, es que el eslogan está mal, no necesitan un oncólogo, necesitan dos. Bueno, le dije, señora, cambiaremos el eslogan, pero por ahora necesitamos uno. Logramos que la ministra viniera y hablara con nosotros, y que también encontramos una falencia en la ley 20.500 y en el instructivo presidencial, que decía que uno podía convocar a la autoridad, pero después cuando lo convocabas, nadie sabía cómo hacer el proceso, dónde recibirla, qué resguardo, cómo se iba a hacer, quién podía ingresar. Entonces, nosotros creo que aquí en Magallanes, y yo felicito a mi gente y me siento orgullosamente ser una magallánica, de que nosotros hemos logrado cosas y que podemos seguir logrando cosas, pero también necesitamos que la gente se vaya educando, porque uno se ríe cuando ve la noticia que van a reclamarle al gobernador por casa, que le van a reclamar al gobernador por calle. O sea, primero eduquémonos y con cosas, con fundamento vayamos a reclamar. Muchas gracias. Bueno, Inés ya casi parecido iba a decir. ¿No pasará otro micrófono, por favor? ¿Ahí? No. ¿Esta sí? Ya. Sí. Bueno, Inés habló de la consulta ciudadana, que eso fue muy importante. También el 2011, que fue la Asamblea Ciudadana por Magallanes. Pero más que eso, quiero felicitarlo. Realmente lo que nos expuso estuvo muy bien. Eso en el fondo lo que necesitamos, que nos educó en torno a la participación ciudadana, pero sí, ojalá no hubiese hablado más de la ley 20.500. Lamentablemente aquí ¿Más o mal? Más. Y bueno, mal también, sí. ¿Para qué le voy a decir que sí que no? Dijo usted, pero nosotros necesitamos, ¿por qué? Porque nosotros al estar aquí en Magallanes, para nosotros es muy difícil poder dar nuestra opinión o se nos consulte, desde poder aportar desde nuestra región, desde nuestra realidad, hablar sobre la ley 19.418 y la 20.500 y los vacíos que tiene la ley, que a nosotros como dirigentes en unas partes nos resguarda y en otras nos deja completamente haciendo clic, cómo podemos realmente llevar algunos casos en los procesos, sobre todo en este año de elecciones que hay, que todas las organizaciones están renovando sus directorios. Aquí hay realmente nosotros nos sentimos como muy atados de mano y con mucha impotencia de ver que aquí el municipio no se hace cargo tampoco de poder capacitar a las comisiones electorales en el entorno de los procesos, ¿no es cierto? La DOS tampoco hace una gran pega, nunca la ha hecho tampoco con nosotros, siendo que ellos son los encargados de fortalecimiento de la sociedad civil. Entonces al final estamos solos. Nosotros como Unión Comunal hemos tratado de fortalecer a los dirigentes en su territorio a medida de lo que podemos hacer y lo que hacemos. Y aquí hemos recibido mucha ayuda también de parte de nuestra presidenta, que también estuvo participando en muchos COSOP, tiene muy grande conocimiento de la ley también, pero de ahí no pasa, estimado. Pero realmente nosotros necesitamos educarnos y hoy día lo que hizo usted, por eso que quedé con esa sensación de que faltó más tiempo, que pusiera más, porque hoy día yo creo lo que estamos aquí vinimos a aprender y a conocer también los diferentes lineamientos de la participación ciudadana. Y eso es lo que nosotros queremos, empaparnos de eso. Así que quedé con esa sensación, no sé si el resto, de que faltó todavía otro poquito más que nos hablara de eso, que nos hiciera estas clases, que realmente es memorable. Yo quiero agradecerle enormemente. Muchas gracias a usted. Mire, solo para cerrar. Solo para cerrar. Mire, mi recomendación, por un momento, olvídense del municipio, porque la política la está construyendo el gobierno regional. Entonces, por un momento hay que, olvidémonos del municipio, porque ya por todo lo que me han descrito no pasa mucho, pero hay un factor que es determinante. Insisto, la triada de la participación es voluntad política o institución, sociedad civil empoderada y equipos técnicos que puedan facilitar los procesos. Esa es la triada que me ha enseñado la experiencia comparada de América Latina cuando resultan las cosas. ¿Qué pasa cuando resulta? Y se juntan esas tres cuestiones. Entonces aquí tiene voluntad política, tiene dirigente social empoderado, no tiene para qué
tener a los 150.000 habitantes de Magallanes. Eso es imposible, eso no pasa. Pero cuando comienzan esos procesos se va generando la mancha de aceite, se va manchando más comunidad y se va sumando más comunidad. Y la consulta que generaron, todo eso que se ha generado acá por demanda de la sociedad civil, hay que ponerlo en un lineamiento. Las políticas regionales, cuando resultan, tienen un soporte institucional. Y el soporte que tienen los gobiernos regionales son las políticas regionales. Allá teníamos política de pesca, los pescadores felices, política de turismo, el turismo feliz, política de fomento feliz, política de participación, y si acá hay una oportunidad hay que construirla. Y créame que esa semilla que está acá se va a consolidar. Así que denle nomás. Pocho me cortó en todo caso. Yo no... Muchísimas gracias, Segón. Gonzalo quería hablar. Sí, por favor. Estamos quedando más pobres que micrófono. Dale nomás, Gonzalo. Mira, yo les dije en la mañana que el Consejo Nacional de Descentralización había hecho una consulta virtual, que participaron 3.200 personas. También se han hecho otras, el comité, también esa lo organizó el PNUD, en fin, toda una cosa muy armada. Ustedes hicieron aquí en la región una consulta de 9.000 personas. O sea, desde la sociedad civil. ¿Qué pensaría yo? Eso se tiene que transformar en una costumbre. Es decir, ¿qué se necesitó para hacerlo? Porque ya lo hicieron y les resultó, yo digo, para mí ese es un resultado extraordinario. Porque las consultas que hacen los ministerios, etcétera, no pasan eso. 1.800 personas, eso es, estamos hablando a nivel nacional. Bueno, si está ese vínculo, eso hay que cultivarlo. Seguramente se necesitan algunos recursos, en fin, bueno, eso ojalá estuviese en la política. El mecanismo que permitiera hacer eso sería algo inédito, que facilite que la sociedad civil lo haga. No tiene por qué hacerlo directamente la política, sino facilite. Pero que eso no sea, ¿se acuerdan la consulta del año tanto? No, esa era del año tanto, al año siguiente se hace otra igual, al año siguiente, o sea, y después va a ser, bueno, ¿y cuándo tenemos la consulta este año para poder opinar? O sea, exacto, entonces es como, esta cuestión tiene que, digamos, yo entiendo, yo les hablé sobre todo de los requerimientos legales de cambio de la 20.500 y sigo pensando que eso hay que cambiarlo y pues se supone que va a haber un proyecto, pero en realidad este otro ángulo que es totalmente complementario que pone Egon es que hay recursos en la propia comunidad y en el gobierno regional en este caso y en la burocracia, en los técnicos comprometidos que son claves. Ya contó el caso de Viña Alemana, donde eso era así, pero no es el único. Quillota también, bueno, Quillota tenía liderazgo y además buenos técnicos. Y con eso se puede avanzar mucho, independientemente de lo que vaya a pasar con la reforma de la 20.500, que no sabemos. Y si pasa, va a demorar. Así que... Muy bien, ahora sí. Muchísimas gracias. Pasamos entonces al trabajo grupal. Ahora vamos a... Felipe nos va a dar las indicaciones.